Eh, ¿Cómo están los costos en cuanto a este motor, al motor universal? Pues resulta que el motor universal, como ustedes pudieron ver, desarrolla una potencia bastante considerable en un motorcito pequeño. Al tenerlos embobinados en su estator, es mucho más barato fabricar embobinados que fabricar imanes permanentes de alta potencia. Entonces es un motor que en su relación potencia-costo, pues es menos costoso que un motor de corriente directa para la misma potencia. Tiene la virtud además de que se puede utilizar tanto con corriente alterna como con corriente directa. Entonces pues ya no necesitamos el control o el convertidor, el rectificador que nos convierta corriente alterna en corriente directa. Entonces pues lo podemos utilizar directamente conectándolo a la corriente alterna. Entonces, como les digo, es un motor menos costoso en cuanto a equivalencia de potencia con un motor de corriente directa. Nos permite también un control de velocidad que puede ser tanto variando voltaje como teniendo diferentes salidas en cada número de vueltas de nuestro estator. Digo, desde las bobinas del estator. Ok, platiquemos ahora sobre el motor de inducción. El motor de inducción es un tipo de motor muy común utilizado en la industria. Este tipo de motor funciona básicamente por corrientes parásitas que se generan en el rotor del motor. El rotor del motor no tiene un suministro de energía eléctrica directo, como en el caso del motor universal, donde por medio de carbones hay que suministrarle energía eléctrica al rotor de nuestro motor. No, en el motor de inducción, después vamos a ver qué es esto de inducción, pero resulta que al estar en funcionamiento, su estator genera un campo magnético muy peculiar. Es un campo magnético que dentro está dando vueltas, un campo magnético rotativo. Ese campo magnético rotativo genera que en el rotor surjan una serie de corrientes de tipo parásito, que a su vez generan un campo magnético. El campo magnético de uno interactúa con el campo del rotor, interactúa con el campo magnético del estator y genera una fuerza de arrastre que hace que el embobinado, más bien que el rotor del motor empiece a girar. Tiene la peculiaridad de que para que empiece el giro se necesita por ahí otro embobinado de arranque y una serie de características como un capacitor, pero básicamente de esa manera es como funcionan. Este tipo de motores nos permite manejar altas potencias considerables, en motores de muy bajo costo. Los motores de inducción, al contrario de los motores de corriente directa o de los motores universales, ya son motores más industriales, más robustos y que se utilizan ya para manejar potencias más altas. Los motores de inducción los pueden encontrar comercialmente desde un tercio, un cuarto de caballo, un medio de caballo ya son bastante comunes, y de ahí para arriba, ¿no? Un caballo, dos caballos, tres caballos, y lo que ustedes requieran. Vamos a ver que este tipo de motores los podemos conseguir para conectarse a 110 volts. Se pueden conectar a 220 o se pueden conectar también a 220, pero a las tres fases. Ahorita vamos a ver qué es esto de monofásico, bifásico y trifásico. Vamos a empezar con un motor monofásico. Para eso vamos a utilizar estos dos ejemplos que tenemos por aquí. Tenemos aquí un motorcito de inducción. Este motorcito es de 1/15 de caballo, según podemos ver en su tabla de datos, y trabaja a 115 volts. Este motorcito en particular nos está desarrollando 94 RPMs, pero la está considerando que es a la salida de la flecha del reductor. Este motor aproximadamente debe de estar trabajando
a unas 1800 revoluciones por minuto. Vamos a ponerlo a trabajar y vamos a ver que tenemos el mismo tipo de reductor. Este reductor de sin-fin corona es muy común. ¿Por qué? Porque es bastante eficiente y nos permite un manejo de potencia y de reducción de velocidad bastante considerable. Entonces vamos a conectarlo. Aquí le puse una cinta para que veamos la velocidad que nos entrega el motor y sin embargo la velocidad que tiene a la salida de su flecha es bastante baja, ¿sí? Este tipo de motores están fabricados, están diseñados para trabajar a una velocidad constante, ¿sí? A diferencia de los otros, donde modificando el voltaje podemos hacer que funcionen más rápido o más lentos, estos no están diseñados para trabajar a una sola velocidad, ¿sí? Vamos a ver más adelante que pues que realmente sí se puede hacer la modificación de velocidad de una manera un tanto costosa, pero es posible. Vamos a ver este otro motor. Este motor es muy común, es un motor como el que tienen las bombas de agua, el que tienen compresoras o algunas maquinarias. Este es un motor que es un motor donde dice no lo encuentro, pero es un motor va a ser como de medio caballo. Este motor tiene la peculiaridad de que puede funcionar de manera monofásica o bifásica, lo cual quiere decir que puede funcionar a 110 volts o a 220, ¿sí? Todo haciendo una serie de conexiones aquí en su parte de conectores. ¿Qué diferencia hay entre utilizar un motor de manera monofásica o de manera bifásica? Bueno, pues resulta que si nosotros utilizamos una máquina a un mayor voltaje, para manejar una misma potencia, lo que hacemos es de que tenemos